tantas cosas y dejamos lo mejor para el final. Estamos, una amiga, viste cuando vos llegás a algún lado, se perdió ese rol, ¿no? Cuando había alguna persona, ¿no? En tu casa decían un amigo o amiga de la casa. Bueno, una amiga de la casa, la secretaria de Información Pública de la provincia de Santa Cruz, Valeria Di Croce, con quien ya estamos en contacto. Valeria, el placer de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional Río Tour y un saludo muy especial para ustedes ahí. Los escucho bajito, no sé si podemos subir un poquito el retorno. Ahí subimos, ahí empezamos a subir un poquito más. Bueno, ¿qué año, Valeria? Terminando este 2020 por todo lo que ha sucedido, pandemia mediante. Digo, si nos pusiéramos a hacer un balance no terminaríamos más, ¿no? No termina más igual el año, porque vieron cómo es esto. Hoy me preguntaban sobre, bueno, ¿y ahora qué viene? Y seguir trabajando. Ayer celebramos con todos y todas aquí en la Secretaría, en la radio, con algunos de los trabajadores del canal también, la sanción de la norma. Y era bueno, ¿y ahora? Y enseguida nos tuvimos que poner a trabajar en el Rendimos Cuenta, en las campañas que tienen que ver con fiestas seguras, en todo lo que es la campaña de recuperación turística. Así que la verdad que es como que no termina el año. Para nosotros siempre lo decimos, yo cuento siempre una anécdota de una amiga que me decía, pero tu trabajo es como el de un médico, porque te llaman a toda hora, los sábados y los domingos, y la verdad que sí, quienes hacemos comunicación y estamos muy contentos con lo que hacemos, sabemos que no hay horarios, que el día empieza con la lectura de los diarios y termina pensando en, bueno, ¿qué tenemos que hacer mañana? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las actividades a cubrir? Así que la verdad que es un trabajo de tiempo completo, que queremos muchísimo, pero que demanda de mucho compromiso y mucha responsabilidad. Y quiero felicitar especialmente a los trabajadores de la Secretaría, de la radio y del canal, que este año en un contexto muy adverso han estado a la altura de las circunstancias, de lo que la comunidad necesitaba y han entendido que la comunicación tiene como fin el bien común. Digo, si nosotros logramos entender eso, ustedes trabajan en los medios públicos y lo saben, es fundamental que trabajemos todos juntos para fortalecer ese sentido de pertenencia, identitario, de bien común, de responsabilidad a la hora de informar. Así Sí. que sí, la verdad que ha sido un año repleto de desafíos y creo que hemos llegado mejor, hemos llegado mejores, hemos llegado más fortalecidos y con mucha más experiencia para afrontar todos los nuevos desafíos que se vienen. Sí, además, Valeria, adhiero mil por mil a lo que estás diciendo y transmití ese saludo a todo el equipo que te acompaña, porque además lo mejor que puede tener es el reconocimiento de los funcionarios, de quienes conducen equipos de trabajo, porque justamente los trabajadores de prensa, de la información pública, generalmente son los menos reconocidos y las menos reconocidas en el contexto mundial, digamos. Yo no he visto ningún reconocimiento en lo particular a nivel mundial, global, digo, en realidad porque como siempre están, como siempre se refleja la noticia, como sucede, pero sí he visto, bueno, y cuando se habla de línea de fuego, siempre ha estado en la línea de fuego la comunicación. Así que por favor transmita, porque justamente ayer hablábamos con todos los directivos de Nacional y hablamos de este tema, del reconocimiento en este tiempo de pandemia que tiene que haber a los trabajadores de la comunicación, digo, pública y privada, de donde fuere, que son los Sí, que y llevan dentro la de lo información a la gente, público, ¿no? yo hago una mención especial a quienes trabajan en comunicación institucional. Es una responsabilidad muy grande la que asumen quienes entienden que la comunicación es un concepto muy amplio, y a veces cuando nosotros discutimos cosas menores como, no, bueno, pero no somos el área de prensa del gobierno, somos el área de comunicación institucional. Ahí hay una responsabilidad, nosotros estamos comunicando políticas públicas, estamos comunicando acciones de gobierno, hay una responsabilidad muy grande, a nosotros no nos corre la primicia, no nos corre salir rápido con algo, sino salir de una manera que la comunidad lo entienda. Y ese es el desafío con el que todas las mañanas asumimos nuestra tarea, nuestra labor. Somos trabajadores y trabajadoras esenciales que hemos de verdad puesto el cuerpo a lo largo de todo este año. Seguramente hubo muchas cosas que mejorar y está en nosotros y nosotras siempre seguir capacitándonos, seguir formándonos. Pero yo creo que lo de ayer ha sido para los trabajadores, hoy yo le decía a una colega de Caleta Olivia, de la radio municipal de Caleta Olivia, que también hay que poner en valor las radios municipales, así como Radio Nacional, así como la radio pública, el EU14, quienes trabajan en esos medios de comunicación son permanentemente bastardeados desde algunos medios privados, como los obsecuentes, digo, se los etiqueta de una manera, y es muy injusto, porque yo pongo el ejemplo, la radio pública tiene, en el caso del EU14, 22 horas de programación, 2 horas son de contenido informativo. El resto son contenidos culturales, educativos, que hacen al interés general de la comunidad,
que dan voces a todos quienes viven en esta provincia, escuchamos la música de nuestros artistas, tenemos un ranking especial para la música de nuestros artistas que votan los santacruceños y santacruceñas. Y ahí también se juega la pluralidad. Yo insisto en destacar eso. Digo, estigmatizar a los trabajadores de los medios públicos es muy, muy injusto, porque es no reconocer su labor y habla de que no escuchan los medios públicos. Entonces digo, a mí de verdad me enorgullece mucho la tarea que han hecho en estos 5 años en los que yo he podido compartir con los trabajadores de la radio, de la Secretaría, con trabajadores del canal, el enorme esfuerzo que hacen. Sí. Y siempre desde el sector privado se estigmatiza y pareciera ser que hay como, ¿no? Esa cuestión de, bueno, pero los trabajadores de los medios públicos son... No. Miremos el trabajo y la tarea enorme que han hecho nuestros diseñadores este año, las piezas audiovisuales que han salido, el ciclo que nosotros terminamos ahora, la semana que viene, con los trabajadores esenciales, es la verdad maravilloso, y lo han hecho trabajadores y trabajadoras del Estado. Sí. Son profesionales increíbles. Déjame agregar algo, esta va por cuenta mía, esto paga la casa, pero déjame decir algo que es lo que veo, porque la gente lo tiene que saber, que el 50% de lo que uno ve reflejado en medios privados, por ejemplo, ya que hay tanta estigmatización, que ve reflejado en medios privados es información que emite la Secretaría de Información Pública, y no lo digo en nombre solamente de Valeria Di Croce, está hablando conmigo, sino de las y los trabajadores que allí comparten horas precisamente, y que llega a una redacción porque el gobierno comunica, el Estado comunica y se hace un copy-pegue de la información, pero el 50% sale de ese laboratorio hacia el resto, ¿no? de las redacciones de medios privados. Entonces, digo, hay un trabajo doble y muy en silencio, con un perfil bajo, donde, bueno, no hay una cita de fuente porque es información del gobierno. Digo, hay mucho bueno, ayer, para... vos sabés, Fernando, que Sí. ayer, justo estás diciendo esto, ayer había una nota muy crítica sobre la ley, que además decía cosas que en los 63 artículos no aparece, pero que hay como una cuestión ahí de exégetas de una ley que no han leído y que dicen cosas que en la ley no están. Y nos reíamos con las chicas y con los chicos acá en la oficina porque, para ilustrar esa nota, que editorializaba de manera negativa sobre el sistema integral de medios públicos y contenidos de la provincia de Santa Cruz, se utilizaban fotos y no había una fuente, o como se suele decir, gentileza de el gobierno de la provincia. Entonces nos reíamos porque decíamos, bueno, ahí digo está un poco la discusión también. Poner en valor, digo, tanto que se pide, que pongamos y jerarquicemos el valor del trabajo que cotidianamente se hace del Estado, es esto, es decir, bueno, si la foto es de un fotógrafo del Estado provincial, corresponde ponerlo, gentileza de, digo, lo vemos en muchos medios que de verdad esto lo hacen, pero muchos no lo hacen. Entonces, también ahí se juega la labor de los profesionales. Los fotógrafos y las fotógrafas de nuestra secretaría son excelentes, hacen un trabajo maravilloso, y ellos obviamente delegan su nombre porque saben que son fotos de la Secretaría de Comunicación, pero ni siquiera esa gentileza de ponerlo. Entonces, por ahí, quien agarra el diario o quien agarra el portal y lee la nota, cree que esas fotos son del portal. Y no, son fotos que son patrimonio del Estado provincial, que son gentileza del Estado, y no dudan algunos que critican que nosotros le querramos poner valor a ese insumo en pagar a Telam por el servicio que presta, excelente Telam, pero ¿por qué pagar a alguien fuera y no a sus propios compañeros y compañeras que integran el Estado provincial? Entonces, digo, me parece que hay cosas muy interesantes para discutir en torno a la agenda comunicacional. Sí, no, y sumo algo más porque también, viste que ahora se apagó un poco con inhalemos ibuprofeno, pero justamente quienes critican hoy el sistema integrado de medios a través de la normativa en ley, también se pusieron a favor del ibuprofeno desde un lugar muy, muy raro, porque ni siquiera de una perspectiva médica, pero también oportunamente fueron quienes generaron la noticia que, a ver, recordemos, Vale, que decían que se iba a entregar el Canal 9 a una productora privada, y jamás hubo una desmentida de eso, jamás hubo una desmentida. Lo que se hizo fue invertir a pesar de Macri, digo, todo lo contrario, ¿no? Sí, incluso se llegó a decir que se iba a privatizar el canal. Yo leí en esos días muchos posteos que también, digo, ahí yo quiero respetar mucho y quiero ser muy respetuosa de la representación gremial que tienen los trabajadores y trabajadoras, tanto del Estado provincial, en ATE, en UPCN,
cómo los trabajadores y trabajadoras del canal, su gremio es el SATSAI, se rigen por el Convenio Colectivo de Trabajo 131/75, y me preguntaban, bueno, ¿qué podés decir vos para dejarlos tranquilos a los trabajadores? Mi primera respuesta es que no corresponde que yo diga nada, corresponde que quede escrito en la ley. Y en la ley se ratifica en más de 8 artículos la vigencia de su convenio colectivo de trabajo, y además que la transferencia de la unidad actual a la unidad que se crea se hace reconociendo todos los beneficios adquiridos al momento del traspaso. Y un dato, el empleador sigue siendo el mismo, el empleador es el Estado provincial. Entonces, a mí me sorprende mucho decir, tener que aclararlo, pero lo he hecho en todas las entrevistas que di hoy, en el día de hoy, que no hay acá un cuco que va a hacer cosas raras. Acá la normativa es muy clara, el capítulo dedicado al canal es muy claro, y los artículos que refieren al convenio colectivo de trabajo son muy claros. Y hoy me decían, bueno, pero ¿y los trabajadores que no están de acuerdo con el gremio? Y ahí, insisto, yo soy muy respetuosa de la representación gremial. Como funcionaria del Estado, a mí me corresponde sentarme en aquellas negociaciones colectivas que son las paritarias, o en cualquier instancia de conflicto o para salir adelante en algún proyecto en conjunto, sentarme con la democrática conducción de un gremio elegida por sus trabajadores y trabajadoras. No puedo yo desconocer la representación gremial que un sindicato tiene frente al Estado provincial. Entonces digo, me parece que también ahí hay que ser muy respetuosos de la representación. ¿Podemos tener diferencias con las conducciones de los gremios? Siempre, pero ¿cómo tenemos que hacer? Presentarnos, votar en diferencia, tratar de dirimir de manera democrática esas diferencias en un debate sano, no con chicanas, no con mentiras, no diciendo cosas que no han sucedido. Digo, yo insisto, el convenio colectivo de trabajo está especificado, rige para todos los trabajadores del canal, los beneficios adquiridos al momento de la sanción de la ley se respetan, y de hecho hubo negociación paritaria que firmamos en el día de ayer, la segunda del año, como habíamos consensuado en la paritaria anterior. Nos juntamos antes que terminara el año y sigue constando en el acuerdo paritario que la recomposición salarial se hace cuenta de la diferencia que el sindicato dice tener por sus cierres paritarios a nivel nacional con los cierres paritarios a nivel provincial. O sea, me parece que, no importa lo que yo diga, importan los hechos y los actos y el dato duro. Y el dato duro demuestra que nada de lo que se ha dicho en estos días, Fernando, es cierto en relación al canal. Y sí es cierto, que no lo ha dicho nadie, que se ha jerarquizado la tarea de los trabajadores y trabajadoras del EU14 y de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría. Entonces, a mí más que hablar de quitamos derechos no, le dimos derechos, más derechos a quienes vienen hace muchísimos años trabajando y no le quitamos a nadie nada. Digo, yo eso es importantísimo que quede claro, porque se ha prestado mucha confusión en estos últimos días. Yo lamento que las 2 comisiones de trabajo no hayan sido presenciadas abiertamente por todos. Digo, es una mecánica que por ahí tendríamos que pensar a futuro, pero la verdad es que se trabajó muy bien en las 2 comisiones, en la comisión plenaria también. Hubo muchos diputados y diputadas que hicieron aportes. La normativa original tiene 19 modificaciones en el trabajo que se hizo en comisiones tanto de trabajo como en la plenaria, o sea que tampoco es cierto que el gobierno no escuchó, impuso una ley. Hubo 19 modificaciones. Y destaco mucho la actuación del diputado Evaristo Ruiz, quien en la comisión plenaria hizo propuestas, hizo consultas, se abstuvo de votar el dictamen en contrario de la plenaria, y después en la sesión votó en contra, pero habiendo hecho aportes. Lo mismo hizo el diputado Pérez Gallar, quien argumentó su voto negativo y participó en las 2 instancias de comisión. Lamento que algunos diputados de la oposición no hayan abierto la boca en la instancia natural de diálogo democrático que implica el debate de una ley, que son las comisiones y la Cámara de Diputados, pero sí ante los medios de comunicación hayan emitido opiniones sin haber hecho ningún aporte ni ninguna sugerencia de modificación durante las comisiones plenarias. Y eso es importante que la ciudadanía lo sepa, porque el diputado Garrido ayudó muchísimo a destrabar la situación con el sindicato, fue muy, muy generosa su tarea dentro de la comisión, donde trabajamos en conjunto con el fiscal de Estado, con el ministro de Gobierno, quien les habla, los diputados y diputadas de esa comisión y algunos que no la integraban pero querían participar y estar al tanto de la temática. Y también estuvieron allí presentes el reconocido abogado Damián Loretti, un especialista en medios de comunicación, a propuesta del sindicato y el sindicato y su conducción.
Entonces, la verdad que eso es importante que se sepa, porque si no mucho se dice, pero los hechos dicen otras cosas, y si uno lee los 63 artículos de la ley, se va a dar cuenta de que en ningún lado se habla de medios privados, en ningún lado se habla de censurar a nadie, es imposible la censura a posterior de la publicación o difusión de contenidos, o sea, que plantear que un observatorio viene a censurar es ya no entender que cuando uno hace diagnósticos sobre lo publicado lo está censurando. Y la censura a posterior, hasta donde yo entiendo en mis años de comunicadora, nunca la vi. Ujú. Sí, es como la muerte post-mortem, digamos, no existe. No, Es ninguna muy duda. difícil, a Ningún, veces es muy es muy difícil. difícil. No, coincido plenamente. Valeria, a mí me interesó mucho el tema, lo leí, pregunté, te pregunté, charlamos y demás, pero en la necesidad de construcción, de llevar adelante a los tiempos que corren, que no estaba contemplado nada, ni internet, ni redes sociales. Hoy cambió el paradigma de la comunicación, es necesario actualizarse, es necesario llevar adelante, digamos, los tiempos que nos avanzan la tecnología y demás, y lo contempla la ley. Pero también este observatorio que yo vi también con mucha intencionalidad, ahí hay un dolo, hay una intención de daño en la publicación, porque honestamente ese observatorio, y te lo consulté porque fue la palabra no, el observatorio es post publicación, pero es en un testeo, en un monitoreo para reflejar, para saber, para poder Sí, y sugerir, no tiene contribuir, dependencia gubernamental, tal cual, Fernando, que eso tal también cual. es importante. Muchos dicen el observatorio del gobierno. Y yo quiero cambiar esa frase. Es el observatorio de la comunidad santacruceña, de los profesionales de la comunicación santacruceña, es el observatorio de los académicos, es el observatorio de los colectivos feministas, es el observatorio de quienes trabajan incansablemente por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Ese observatorio va a estar integrado y no tiene dependencia de la agencia. Cuando uno ve el sistema y cómo el sistema se integra, tanto el Consejo Consultivo de los Medios Públicos como el Observatorio de Medios Provinciales no tiene dependencia de la agencia, no lo dirige quien presida la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales. Son órganos consultivos no vinculantes. Eso es importantísimo tenerlo claro. Y sobre todas las cosas, yo antes de ayer en la comisión plenaria, cuando el diputado Evaristo Ruiz me consultó sobre el observatorio, nosotros explicábamos, primero, de las modificaciones de las que hablamos, de esas 19 modificaciones, algunas tienen que ver con haber hecho una modificación nosotros hablábamos de comunicación responsable. Para quienes hacemos comunicación, a veces son conceptos que quedan muy claros, ¿no? O sea, quienes hacemos comunicación responsable y entendemos que eso quiere decir respetar las normativas vigentes en materia comunicacional, el concepto de comunicación responsable es muy claro. Los abogados nos planteaban que era un concepto ambiguo, porque cada uno puede considerar comunicación responsable una cosa distinta. Entendimos que efectivamente podía ser así, que podía prestar a confusión, entonces aclaramos la comunicación en el marco de la normativa vigente. Entonces, hasta esas cosas modificamos para que sea más claro. Entonces, cuando me preguntaba, bueno, ¿y cuáles serían las temáticas que el observatorio tendría a su cargo o las comisiones que se generen? Bueno, nosotros éramos muy claros, tenemos la Ley de Protección Integral de Niñez, Infancia y Adolescencia, donde se establecen las recomendaciones realizadas para la cobertura de todas las temáticas que se vinculan con esto. La foto de un menor de 4 años con su cabeza ensangrentada, luego de haber visto a su mamá abusada y en todos los medios de comunicación difundida, ¿es algo que se puede hacer? No. No se puede hacer porque lo digo yo, no se puede hacer porque la ley vigente en cuanto a infancia lo determina. Entonces, si nosotros queremos decirle a la comunidad que pretender hacer un diagnóstico sobre cómo se llevan adelante las coberturas mediáticas vinculadas a leyes vigentes está mal, la verdad que es inexplicable. ¿Qué profesional de la comunicación no querría tener a su disposición un insumo que dé cuenta de cuáles son los errores que cometemos todos y todas? ¿Está bien publicar el rostro de una mujer ensangrentada que sufrió abuso? No, eso es revictimizarla. Y eso no lo digo yo, no lo dice la gobernadora o el ministro de Gobierno, lo dice la Ley de Erradicación de la Violencia, lo dice la 26522 cuando adhiere a esta norma en cuanto a lo que considera violencia hacia las mujeres y diversidades. Publicar el nombre de una niña abusada, ¿está bien? No. Y aunque todas esas cosas se hagan,
y nosotros digamos que se hacen y está mal, no somos órgano de sanción. No es el gobierno provincial quien ejerce el carácter punitorio o de autoridad de aplicación de esas normas. Estos informes simplemente, así como hacen los informes del Observatorio contra la Discriminación del INADI, son insumos para que entre todos y todas veamos de qué manera podemos ser mejores comunicadores. Sí, totalmente. Y además el poder punitivo lo tiene la justicia, ninguna duda. Digo, y además ese observatorio viene a sugerir que no debería haber tanto miedo en la sugerencia y tampoco en el compartir diálogo, porque en definitiva termina abriendo el juego de la comunicación, de decir, bueno, dialoguemos, debatamos, y en definitiva no se pretende cambiar el argumento de la otra persona, sumemos a una charla, digamos. Es eso, en definitiva, como lo Sí, a entiende mí uno, me ¿no? sorprendió mucho que a algunos medios les pareciera que estaba mal marcar cuáles son las cosas que no se pueden hacer en base a la normativa vigente, porque ni siquiera la norma habla de sanciones o de cierre de medios, no, simplemente habla de decir, bueno, a ver, nosotros hoy por sentido común podemos decir que la mayoría de temáticas vinculadas a la salud mental, a los casos de suicidio, se mal cubren, no acatan las recomendaciones existentes a nivel nacional e internacional. Lo podemos decir abiertamente, es mucho más interesante tener diagnósticos válidos, informes reales que nos digan, bueno, entre los meses de enero y junio ocurrieron estos hechos vinculados a la salud mental. ¿Se cubrieron de manera correcta? En un 20%, en un 80% no. Porque también eso, como Estado provincial, nos permite generar capacitación, formación, decir, bueno, a veces es el desconocimiento de las normas los que nos lleva a cometer errores. Yo sé que ustedes desde Radio Nacional vienen haciendo un trabajo excelente de formación para los trabajadores y trabajadoras. Nosotros venimos haciendo lo propio, aún en este contexto de pandemia, en todo lo que tiene que ver con temáticas de género, de niñez. Entonces me parece que ahí hay una responsabilidad a asumir. Es muy difícil entender por qué un trabajador o trabajadora de prensa no estaría feliz con insumos que nos permitan a todos mejorar la comunicación de manera más responsable y sobre todo hacer que se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de nuestras mujeres, de nuestras diversidades, de nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, nuestras adultas mayores. Así que me parece que ahí lo más interesante va a ser cómo se legitime con la participación de la ciudadanía, porque son instancias de participación. Nosotros tuvimos, así como con ustedes, de Radio Nacional, charlas y encuentros con todos aquellos que van a ser actores protagonistas de este nuevo sistema integral de medios y contenidos públicos. Y nos llamó mucho la atención eso, que quienes de verdad van a ser los que lo integren, no mostraron una hostilidad hacia el sistema, sino más bien que vieron en él y en la normativa un montón de oportunidades y desafíos que se abren a futuro para realmente contar con el desarrollo de una industria audiovisual y una comunicación más responsable en función de las normativas existentes. Ujú. Valeria, bueno, fuera de ello, a ver, tenemos un país muy complicado, a veces muy complejo en muchas cosas. Yo recuerdo cuando Cristina entregaba netbook a los chicos que no podían comprarla, chica también. Digo, también fue criticado eso oportunamente y después, nada, termina todo muchas veces en la nada. Pero lesiona mucho porque fue hecho esto realmente con mucha conciencia, fue trabajado realmente con el corazón y con la mayor apertura posible, con modificaciones, como decías vos, con borradores. Digo, a veces las cosas no pueden ser unánimes, pero digo, con el tiempo todo cambiará y el mundo se pone en orden en la coherencia, ¿no? No hay Ayer ninguna el duda. diputado Farías dijo Ujú. algo muy interesante. El diputado Farías, frente a algunos cuestionamientos que surgían de la oposición, él planteaba algo que a mí me pareció muy valioso, que sería bueno que nosotros evaluemos, en vez de hacer juicios de valor sobre lo que va a pasar, evaluemos sobre resultados concretos. Y me parece que esa es la verdad, especulaciones puede haber un montón.